Nunca imaginé que una simple limpiadora podría salvar a mi hija en un momento inesperado. Jamás olvidaré el día en que todo se derrumbó. El aire estaba cargado de un silencio pesado, como si el mundo mismo contuviera la respiración. Mi corazón palpitaba con fuerza. La angustia me ahogaba, mi pequeña Clara solo tenía 6 años. Sus risas llenaban la casa de luz. Pero esa mañana, todo cambió. La escuela llamó, su voz, una mezcla de preocupación y desesperación. Un accidente. Casualidades del destino. Mi cuerpo temblaba mientras corría, casi sin pensar, cada paso resonaba como un eco en mi mente. Las luces de los coches parpadeaban en mi camino. Los rostros de los extraños se difuminaban en un borroso paisaje de ansias. ¿Estaría bien? Mi pecho se apretaba. El hospital era un laberinto de miedo. Esperé en la sala, las paredes grises parecían cerrarse sobre mí. Escuché murmullos, vi rostros sombríos. En un rincón, una mujer, sencilla y serena, me observaba. Era la limpiadora. Su uniforme azul destacaba en la penumbra. Tenía en sus manos una mopa, pero su mirada profunda y sabia. Me miró y sentí que podía leer mi desesperación. Los minutos se convirtieron en horas. La urgencia crecía. La doctora apareció, su expresión seria se volvió un eco de mis peores temores. Pero en ese instante, la limpiadora se acercó a mí. Tu hija necesita una luz, dijo en un murmullo, como si hablara de un secreto. No entendía, pero su voz era como un hilo de esperanza en la oscuridad. Me tendió una pequeña figura de arcilla, hecha con manos temblorosas pero firmes. Dale esto, susurró. Puede que le ayude. Nunca había creído en esas cosas pero desearía con todas mis fuerzas que funcionara. La imagen de Clara, aquí, sostenía mi quebranto. El silencio se volvió ensordecedor. Cada crujido, cada susurro, todo aumentaba la tensión. La señora se marchó, dejándome con la figura en la mano. No sabía qué hacer, mi mente giraba en espiral. La competencia entre la esperanza y el miedo llenaba el aire. Y justo cuando la doctora estaba a punto de hablar, sonó mi teléfono. Una llamada desconocida. Mi corazón se detuvo. ¿Qué sería esto? Era el destino una broma cruel. Apenas contesté, y la voz del otro lado resonó con un eco inquietante, tienes que saber algo sobre Clara. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha dado de baja sin previo aviso. Tómate un segundo para verificar que aún estás suscrito al canal, no querrás perderte ninguno del contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estás ahí, dale a ese botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia, conectemos. La voz al otro lado del teléfono sonó distante, como si el significado de cada palabra se hubiera diluido entre las corrientes frenéticas de mi ansiedad. ¿Quién habla? Logré articular, mi garganta seca se sentía como un desierto. La voz, temblorosa pero firme, me explicó que era una de las maestras de Clara. Su tono transmitía una mezcla de urgencia y preocupación. Tu hija ha estado sufriendo un malestar en la escuela, pero tengo algo importante que contarte. Mis sentidos se agudizaron, como si el mundo se hubiera detenido mientras cada segundo se estiraba en una agonía interminable. Las palabras resonaron en mi mente, malestar, importante. ¿Qué le pasa?, pregunté con un hilo de voz, incapaz de contener el torrente de emociones que surgía dentro de mí. La maestra explicó que durante un ejercicio de arte, Clara había hecho algo inusual, algo que había sorprendido a todos, había comenzado a hablar de una luz, de una figura que parecía tener un significado especial para ella. Te recomiendo que hables con ella, continuó la maestra. Creo que es algo que la afecta profundamente. Quizá esa figura a la que se refiere sea más importante de lo que parece. Cerré los ojos, apretando fuertemente el pequeño objeto de arcilla que la limpiadora me había dado. Una coincidencia demasiado inquietante. La doctora interrumpió mi tormento interno, llamando mi nombre con esa voz que ya había temido. Me dirigí hacia ella, cada paso hacia su figura era un viaje hacia el abismo de mis pensamientos. Clara está estable, pero hemos encontrado algunas complicaciones. Necesitamos hacer más pruebas, anunció, pero mi mente divagaba. ¿Qué complicaciones? Podía escuchar la frase resonando entre mis pensamientos, pero no podía procesarlo. Recordé a la limpiadora, con su mirada enigmática y su suave consejo. La figura en mi mano parecía vibrar con la misma energía que sentía desbordándose mi pecho.
¿Puedes tomarla?, pregunté a la doctora, sintiendo como la esperanza brotaba de manera rebelde en mi interior. La mirada de la médico era seria, pero también había un destello de curiosidad. ¿Qué es eso?, indagó, viendo la figura con desconfianza. Ese es algo que me dio una mujer aquí en el hospital. No sé si tiene sentido, pero me gustaría que Clara lo tuviera. Dicen que podría ayudarla. La doctora dudó, pero finalmente asintió con una leve sonrisa. Está bien, lo llevaré a la sala de Clara. Tal vez sea un pequeño gesto de amor que haga una gran diferencia. Lo dijo, como si esas palabras fueran un ligero alivio en el mar de tormento que me ahogaba. Volví a mi asiento, sintiendo que el tiempo se dilataba de nuevo, pero esta vez una leve chispa de esperanza se encendía en mi pecho. La imagen de Clara sonriendo, sosteniendo la figura de arcilla entre sus deditos, se convirtió en una visión que no podía dejar de abrazar. Incluso en medio del caos, minutos después, la doctora regresó. Su expresión era más suave, pero no exenta de gravedad. El doctor se encargará de Clara. Esta es una etapa crítica, pero hay señales de que su espíritu sigue fuerte. La figura que le diste ha parecido resonar en ella. El corazón me dio un vuelco. Podría ser que había algo de verdad en esas palabras. Una conexión entre el mundo físico y el mundo espiritual. Quería creerlo, necesitaba aferrarme a esa creencia como un náufrago a un tablón de salvación. Las horas se deslizaban como un río turbulento mientras aguardaba cualquier noticia. Magia o no, la figura de arcilla había despertado algo en mí. Me preguntaba si podría compartirla con Clara, contándole la historia de ese encuentro con la limpiadora, y quizás así, transmitirle no solo un objeto, sino el abrazo de compasión que había sido su fuente, pero justo cuando la idea comenzaba a tomar forma en mi mente, el sonido de la puerta se abrió con un chirrido extraño. La mirada de varios médicos se giró hacia mí, y sus rostros eran un reflejo de nuestras peores pesadillas. Hay algo más que debemos discutir, dijeron. El eco de sus palabras resonó como un grito en mi cabeza. Esa promesa de esperanza que traía el pensamiento de Clara, ahora se tambaleaba al borde de un abismo. ¿Qué sería lo que venía con esa noticia? La inquietud se instaló en mi pecho, mientras la realidad se desdibujaba, y la figura de la limpiadora comenzó a girar en mi mente como una sombra que acechaba. La lucha por la vida de mi hija estaba lejos de concluir, y el destino, al parecer, aún tenía sorpresas guardadas. La sala se llenó de un silencio pesado, como si el aire mismo contuviera la respiración. La presencia de los médicos era abrumadora, y el parpadeo de los monitores, un recordatorio constante de lo que estaba en juego. Sus rostros, antes una mezcla de atención y cordialidad, estaban ahora marcados por la seriedad. ¿Qué está sucediendo?, me atreví a preguntar, las palabras saliendo arrastradas por un hilo de temor. Mi voz sonó casi como un susurro, pero era un grito en mi interior. Uno de los doctores, un hombre de cabello canoso y ojos amables, se adelantó. Hemos encontrado algunas irregularidades en sus análisis. Es algo que necesitamos discutir de inmediato. Las palabras caían sobre mí como bloques de cemento, aplastando mi esperanza. ¿Irregularidades? ¿Qué significaba eso? Mientras escuchaba a los médicos, hubo momentos en que mi mente se deslizaba hacia los recuerdos de cuando Clara era pequeña. Su risa, las primeras palabras que había balbuceado, la forma en que había encontrado magia en las cosas más simples. Esa inocencia y alegría brillaban en su vida como un faro. No podía imaginar cómo esa luz podía estar en peligro. Estamos considerando una serie de estudios adicionales, pero debemos actuar con rapidez. Queremos estar seguros de que no hay complicaciones graves que puedan agravar su condición, continuó el médico, y cada sílaba me golpeaba en el pecho. Miré hacia la puerta, como si esperara que Clara apareciera en cualquier momento, con su cabello al viento y su risa contagiosa, para llevarme de vuelta a la realidad. En cambio, la verdad era que estaba atrapada en un lugar donde el tiempo parecía estar distorsionado, entre el deseo de tomar su mano y el caos que la rodeaba. ¿Qué debo hacer?, pregunté, dispuesta a aferrarme a cualquier solución, a cualquier respuesta. Mi voz temblaba, manifestando mi vulnerabilidad, una madre desbordada por la angustia. El eco de mi pregunta flotó en el aire, y los médicos comenzaron a hablar sobre opciones, investigaciones, y riesgos, pero todo se convertía en un murmullo ininteligible. En mi mente, la figura de arcilla brillaba intensamente, y me aferré a ese símbolo como una tabla de salvación. ¿Podría realmente haber en ella el poder de ayudar a Clara? La limpiadora parecía saber algo, un secreto oculto en la simplicidad de su gesto. Sin pensarlo, tomé la figura con ambas manos y la llevé hacia mi pecho. Si esto significa algo, si hay algo que pueda hacer por ella, por favor, hágamelo saber, imploré, sintiendo como la urgencia se transformaba en una súplica desesperada. Uno de los médicos,
sensible a mi piedad, inclinó la cabeza y murmuró, a veces, es en las pequeñas cosas donde encontramos respuestas. Es posible que la fe en algo intangible pueda aportar consuelo a ambos. Disfruté de su comprensión, como un pequeño rayo de luz en la penumbra en que me encontraba. De repente, el sonido del monitor comenzó a cambiar, y mis pensamientos se congelaron. Clara, exclamé, al recordar que tenía que encontrar la forma de comunicarme con ella. Tal vez la figura no solo fuese un símbolo, sino un canal, una conexión que podía traspasar las barreras de la enfermedad. Sin pensarlo 2 veces, dejé la sala de espera y me dirigí al ala donde Clara estaba internada. Corrí, impulsada por un vínculo que parecía estar más allá de cualquier razonamiento lógico. Mi corazón latía con fuerza, cada pisada acercándome a ella, a su luz. Cuando llegué a la puerta de su habitación, respiré hondo varias veces antes de entrar. Clara estaba allí, conectada a varios monitores que parpadeaban serenamente. Su rostro, aunque pálido, aún mantenía una belleza pura que provocaba en mí un torrente de amor y desesperación. Su pequeño cuerpo yaciente parecía una extensión de mi propio ser. Me acerqué, y en el instante en que la vi sujetar suavemente la figura de arcilla en sus deditos, sentí que el aire llenaba mis pulmones de vida nueva. La luz que describió su maestra parecía resplandecer en su rostro. Mamá, dijo con un hilo de voz tembloroso que me atravesó el alma. Mis lágrimas brotaron, y ambas, madre e hija, compartimos un momento que perduraría más allá del sufrimiento. De repente, su mirada se volvió grave. Vine de una luz, dijo, y eso me pareció un eco de la llamada de su maestra. Me dijo que no tenga miedo. Su voz, suave y llena de determinación, resonó en mí como una campana, despertando fragmentos de una sabiduría que pensaba perdida. Quiero que sepas que estoy bien, madre, aunque a veces me siento perdida. El miedo se retorcía en mi pecho, y mientras tomaba su mano, un impulso de protección surgió de lo más profundo de mi ser. Voy a hacer todo lo que esté en mis manos para traerte de vuelta a casa, prometí, sintiendo que mis palabras llevaban un peso que traspasaba las barreras de la realidad. Pero algo dentro de mí supo que estaba a punto de perder algo más. Mientras intentaba enmarcar lo que pensaba en palabras, el monitor a su lado comenzó a emitir un pitido agudo, errático e inconfundible. Un grupo de enfermeras entró rápidamente, y el tiempo se congeló una vez más en medio del caos. La luz en los ojos de Clara comenzó a desvanecerse, y con cada pitido, sentí que el suelo se desmoronaba bajo mis pies. ¿Qué está pasando?, grité mientras las voces de las enfermeras y médicos se mezclaban en una sinfonía de pánico. No. Clara, tienes que quedarte, suplicaba, pero sentí que el hilo que nos unía estaba siendo desgastado, toda esperanza se balanceaba en un delicado hilo. ¿Acaso esa figura, ese pequeño gesto de amor, sería suficiente para traérmela de vuelta? Mientras el caos se desataba a mi alrededor, la figura de arcilla cayó al suelo, rodando lejos de mí y mientras giraba, una pequeña red de luz roja emergió de su superficie. En ese instante, algo cambió en el aire, como si el destino estuviera a punto de revelar su próximo movimiento. Clara se desvanecía lentamente entre el ruido y el movimiento frenético de la sala. El pitido del monitor se convertía en un eco aterrador en mi mente y las enfermeras parecían desenfrenadas en su intento por estabilizarla. Sintiendo que el tiempo se estiraba, mantuve la vista fija en ella, una madre presa del caos y la desesperación. Al mismo tiempo, el destello del hilo de luz roja que emergía de la figura de arcilla capturaba mi atención, un brillo tenaz en medio de la tormenta. Clara, grité de nuevo, intentando atravesar el bullicio con la fuerza de mi voz. Algo profundo dentro de mí sabía que esta luz no era solo un simple destello, sino una manifestación de la conexión que compartíamos. Con cada palpito que resonaba en mi pecho, el sentimiento de que todavía había esperanza se fortalecía. Las enfermeras empujaron incluso los límites del espacio mientras el médico líder comenzó a hablar, su voz grave y autoritaria. Necesitamos estabilizar sus signos vitales, preparen el desfibrilador. Pero en mi mente había un ruido diferente, una melodía suave que parecía llamarme desde el fondo de mi ser. Me agaché y recogí la figura de arcilla del suelo. La sostuve frente a mí, sus detalles brillando bajo las luces fluorescentes, y sin darme cuenta, pronuncié unas palabras que surgieron de mis labios como un rezo. Te necesito, Clara. Regresa a mí. El ambiente se tornó frío y una brisa inesperada recorrió la habitación. Aquella luz roja empezó a intensificarse, expandiéndose hasta envolverme. Se sentía como un abrazo cálido de amor y protección, y en ese instante, supe que no estaba sola. La figura vibraba suavemente, pulsando en sincronía con mi creciente angustia. Podría ser que esta pequeña obra de arte, creada por un par de manos ajenas, tuviese un verdadero poder. Mientras seguía sosteniendo la figura, la visión de Clara a mi lado en el parque, riendo y jugando con el viento, inundó mi mente. Eres fuerte,
Clara. Tienes una luz que nadie puede apagar, murmuré, y con cada palabra depositaba mi amor y mi fe en ella. La luz roja se transformó en un remolino de energía dinámica, las enfermeras se detuvieron, sorprendidas por lo que ocurría. ¿Qué está haciendo?, preguntó una de ellas, pero ignoré la pregunta. Estaba en otro mundo, donde cada palabra que había compartido con Clara, cada risa y cada abrazo, fluía a través de mí hacia la figura de arcilla. Quería que ella supiera que juntos formamos un lazo indestructible. De repente, la luz roja alcanzó a Clara tal como una caricia suave y luminosa. Sus facciones, antes marcadas por el dolor, comenzaron a relajarse. La monitorización de su corazón, que había estado intermitente, empezó a sincronizarse de nuevo, cada latido más fuerte, más firme. Su rostro recuperó un matiz de vida que parecía asomarse entre el abismo de la oscuridad, pero entonces, un nuevo sonido retumbó por la habitación. El monitor de Clara comenzó a emitir un pitido agudo, distinto de lo anterior. Aquella unión que había sentido un momento antes se tornó inquietante. No. No, grité, sintiendo que el pánico se apoderaba de mí mientras pensaba que todo estaba volviendo a desmoronarse. Los médicos y enfermeras se movían rápidamente a su alrededor, su rostro lleno de determinación. Sigue así, Clara. Tú puedes hacerlo, grité con todas mis fuerzas, sintiendo que la energía de la figura de arcilla resonaba a través de mí, empujando cada una de mis esperanzas hacia ella. Las voces a mi alrededor se desvanecían y solo existía la conexión entre nosotras. El momento pareció extenderse a una eternidad y luego, de repente, una calma inundó la habitación. El pitido errático se estabilizó, y los monitores comenzaron a mostrar una actividad regular. Clara abrió lentamente los ojos y los miró, y en ese instante, todo se detuvo. Mamá, dijo suavemente, la luz en su mirada acariciando mi alma. Todo el peso del miedo comenzó a disolverse como un antiguo hechizo roto. Sin embargo, algo en su voz me hizo temblar. Era como si Clara me estuviera diciendo que había visto algo más, algo de lo que no podía hablar. El médico se acercó, pero Clara movía su mano en un gesto suave. No, espera, me dijo en voz baja, hay algo que debo contarte, mamá. Su expresión era seria y profunda, y su mirada parecía atravesar las capas de la realidad. Falacia de esperanza o una verdad irrefutable, no lo sabía. Pero me quedé mirando a mi hija, el hilo de la luz roja aún flotando tenuemente entre nosotros. Era evidente que este momento estaba lejos de llegar a su conclusión, y una nueva sombra se cernía sobre nosotros, en la forma de una revelación que podría cambiarlo todo. El ambiente en la sala se tornó opresivo, una mezcla de alivio y tensión anidada en el aire. Los médicos, en medio de sus actividades, comenzaron a intercambiar miradas cautelosas. Por un breve instante olvidaron la urgencia de su trabajo, absorbidos por el aire denso de incertidumbre. Clara me miraba con una intensidad que me heló la sangre. Su mano temblaba, pero la luz en sus ojos iluminaba más que nunca. Sabía que había algo que debía ser dicho, algo que había cruzado su mente mientras se asomaba al umbral de la muerte. Mamá, repitió, su voz un susurro que parecía un eco lejano. Te juro que vi cosas. No era solo oscuridad, había algo más. Algo, que me estaba llamando. La sala se llenó de un silencio casi palpable. La figura de arcilla se había vuelto un faro entre nuestras manos, y ahora era el escudo que protegía el vínculo entre nosotras. ¿Qué viste, Clara?, pregunté, temiendo al mismo tiempo lo que podría responder. ¿Qué había allá afuera? Sus ojos brillaban con un expectante pánico, mezclado con la fascinación de lo desconocido. No tengo palabras para describirlo bien. Era como un mar de luces, pero no solo luces, eran voces, sentimientos, y en el centro había uno que parecía diferente. Su voz empezó a quebrarse, y podía notar cómo su mente intentaba procesar lo que había vivido. El médico se acercó, pero su mirada nos decía que había límites que prefería no sobrepasar. Clara, primero tenemos que asegurarnos de que estés bien. Luego podemos hablar de lo que has visto. Sin embargo, su tono carecía de la seguridad con la que acostumbraba hablar. No pueden acelerar esto, interrumpí, sintiendo el torrente de emociones y la urgencia de su mensaje. Ella está lista, su luz la llevó de vuelta. Escuchemos lo que tiene que decir. Mis palabras brotaron con una firmeza que no sabía que poseía. Parte de mí quería tomarla entre mis brazos y protegerla, pero algo en su sinceridad me mantenía anclada en el presente. El monitor continuaba parpadeando de manera regular, pero su latido aún parecía resonar al unísono con la figura de arcilla que permanecía en mi mano. Me arrinconaba la posibilidad de que todo lo que había atravesado, cada miedo y desesperación, podía no ser un simple accidente, podía ser un llamado que debemos seguir. Él, prosiguió Clara, el que estaba en el centro, me estaba diciendo que debía volver. Que había cosas que tenía que cumplir aquí. Sus palabras flotaban en el aire entre nosotras,
entretejidas con la luz que nos unía. En ese momento, una enfermera se acercó para verificar los signos vitales de Clara, observando con preocupación el tumulto emocional que se había desatado. Sin embargo, mi atención se centró en la revelación de mi hija. ¿Quién era, Clara? ¿Qué cosas tienes que cumplir?, le pregunté, tragando el nudo que había comenzado a formarse en mi garganta. Tenía miedo de lo que pudo haber visto, pero al mismo tiempo sabía que debía saberlo. Ella parpadeó varias veces, como si sus pensamientos fueran un laberinto del que no podía salir. No lo sé bien. Pero él parecía saber de mí, de nosotros. Decía que necesitaba ejercer mi luz, que tengo un propósito que trasciende. Su voz temblaba entre el miedo y la maravilla. Clara, tú siempre has sido nuestra luz. Nunca dejaste que la oscuridad te consumiera. Eres más fuerte de lo que imaginas. Las palabras brotaban con un fervor que al mismo tiempo buscaba fortalecerme a mí y a ella. De repente, el monitor comenzó a emitir un pitido sostenido, y el rostro del médico se tornó serio al observar la pantalla. No puede haber más sorpresas por ahora, son vitales para tu recuperación. Debemos llevarte a cirugía. Las enfermeras se preparaban para moverla, y era como si la burbuja en la que habíamos estado volando se desgastara de golpe. No, espera, Clara exclamó, alzando la mano débilmente. Debo terminar de contártelo, mamá. Es importante, envolvía mi corazón una angustia indescriptible. La sala se llenó de actividad otra vez, y mientras las enfermeras empujaban la camilla hacia el quirófano, Clara se esforzaba por mantener su mirada fija en mí. No te olvides de lo que he visto. Es para ti, mamá. El secreto va más allá de nosotros. El hilo de luz roja titilaba una última vez. Su intensidad pareció chocar con el bullicio a mi alrededor. La figura de arcilla resonó en mi mano, y me sentí como si una puerta se abriera hacia un abismo de respuestas, seguido de un grito inarticulado de desesperación mientras Clara se desvanecía nuevamente en el caos del hospital. Clara, no, grité, y en ese preciso instante, todo mi mundo comenzó a desmoronarse, la incertidumbre acechaba en cada esquina, y mientras las puertas del quirófano se cerraban, sabía que el verdadero viaje apenas comenzaba. La sala se vació con un silencio abrumador, como si el aire mismo se hubiese vuelto denso. El eco de los pasos de las enfermeras se desvaneció mientras me quedaba sola, con la figura de arcilla en la mano y el corazón latiendo con una mezcla de pánico y esperanza. Cerré los ojos con fuerza, intentando ahogar la angustia que se arremolinaba en mi pecho. Sin embargo, el recuerdo de las palabras de Clara resonaba en mi mente, y la sensación de un propósito más grande se asentaba como un rocío fresco en la neblina de la desesperación, porque a mí, me pregunté en voz baja. Pero la respuesta nunca llegó, solo un frío silencio. Fue entonces que, casi de manera inexplicable, sentí la necesidad de dejar el pasillo estéril del hospital y encontrar un rincón donde pudiera pensar con claridad. ¿Qué había visto Clara? ¿Qué insinuaciones contenían sus visiones que podrían vincularse a nuestra vida? Mientras caminaba hacia la zona de espera, mi mente se agitaba con preguntas que llegaban como torrentes de agua. Imaginé el momento en que, tan cerca de la muerte, pudo vislumbrar algo que trascendía el dolor y la lucha. Pero también sentí miedo. Clara había visto algo que parecía demasiado poderoso. No sabía si estaba lista para asumir ese conocimiento. La sala de espera era un pequeño rincón poblado de rostros desolados, familias esperando noticias de sus seres queridos. La imagen de las luces que Clara había descrito se entrelazaba con sus lágrimas y sus susurros. En ese momento, reconocí que cada uno de ellos tenía su propia lucha, su propio abismo ante el que enfrentarse. ¿Acaso nosotros no éramos también parte de esta misma batalla? Unidos en el sufrimiento y la esperanza, buscando un lugar tranquilo, me dejé caer en una silla alejada. Cerré los ojos nuevamente, sintiendo la figura de arcilla en mi regazo. Era ridículo aferrarse a un simple objeto, pero tal vez esa figura era el único vestigio de Clara que todavía tenía conmigo. De pronto siento una presencia a mi lado, una mujer de aspecto humilde, con una escoba en una mano y un trapo en la otra. Su uniforme de limpieza destacaba entre el blanco clínico. ¿Estás bien, señora?, me preguntó con un tono suave. Había algo en su mirada que parecía conocer de cerca la tristeza. No estaba preparada para hablar, pero las palabras fluyeron de mis labios como un río desbordante. Mi hija está en cirugía. Ha estado tan cerca de la muerte. Dijo que había visto algo que la llamaba, y ahora no sé si volverá. Las lágrimas estaban listas para brotar, pero ella solo se sentó a mi lado, escuchando en un silencio comprensivo. Las voces pueden ser poderosas, dijo, rompiendo el silencio. He pasado por momentos difíciles en mi vida. Puedo entenderlo. Sus ojos eran cálidos, casi como si la luz que Clara había visto estuviera brillando a través de ella. ¿Y qué hiciste?, le pregunté, sorprendida por su audacia.
A veces, existe una razón detrás de lo que vemos. A veces, simplemente hay que estar dispuestos a escuchar. Las respuestas no siempre llegan de la manera que esperamos, respondió, mientras se inclinaba hacia mí. La luz que tu hija siente no es solo para ella. Tal vez también es para ti. A veces debes liberar lo que está atrapado dentro, frases sueltas que resonaban en mi interior. ¿Qué era lo que tenía atrapado y que quizás necesitaba dejar ir? El peso de años de sacrificios, miedo y un amor tan grande que casi me aplastaba. Clara me había querido proteger de lo desconocido, pero quizás había llegado el momento de ser valiente, de enfrentar lo que la vida ancestralmente me había reservado. ¿Cómo lo sabes?, pregunté, sintiéndome un poco aliviada por la profundidad de su comprensión. La mujer sonrió con una tristeza leve, pero llena de vida. Por experiencia. Te aliento a que te aferres a eso que siente tu corazón. Verás que siempre hay luz, incluso en las horas más oscuras. Antes de que pudiera responder, ella se levantó y se fue, limpiando con firmeza como si se estuviera despidiendo de algo. Mi corazón latía en mi pecho, su presencia me había dejado una chispa de esperanza. Quizá había más en este laberinto de oscuridad de lo que pensaba. Tomé la figura de arcilla entre mis dedos y sostenía la promesa de Clara, esa luz que me decía que había más en el horizonte. Y con esa nueva resolución, conocía que debía regresar y enfrentar la espera frente a la sala de operaciones. Cuando volví a la sala, estaba más consciente que nunca de lo que significaba este viaje. Y, de repente, el sonido del monitor que aún resonaba en mi mente se convirtió en un antiguo canto familiar. Sin importar el resultado, el regalo de Clara debía vivirse, y sus visiones no eran solo su carga, era un legado que compartíamos. Justo en ese instante, el quirófano se abrió de golpe, el cirujano salió, su rostro inexpresivo. Ante mí no solo había preocupación, también anunciaba algo que estaba por presentarse. Hemos terminado, dijo, y pude ver el destello de conocimiento en sus ojos. Pero debemos hablar, hay algo muy importante. Mi corazón se detuvo como si estuviera consciente de lo que podría venir a continuación. Cuando el médico habló, sabía que la historia apenas comenzaba a desenredarse, y la inquietud, la luz de Clara y el inesperado legado de aquella limpiadora ya estaban reescribiendo nuestro destino. La sala pareció encogerse a mi alrededor. El aire se volvió pesado mientras el cirujano extendía su mano para que le siguiera a un rincón más privado. Vamos, necesitamos hablar, dijo, y su voz, aunque serena, traía consigo una nota de gravedad que apretaba mi pecho como una garra de acero. Me llevé la figura de arcilla a mi pecho, una especie de talismán, buscando consuelo en su fría superficie. Cada paso hacia el lugar reservado para la conversación se sentía interminable. Mis pensamientos giraban como hojas arrastradas por el viento. No sabía si deseaba escuchar lo que tenía que decir o si prefería quedarme en la dulce ignorancia de la esperanza. Una vez en la habitación pequeña y casi desvinculada del bullicio del hospital, el médico se sentó frente a mí, cruzando las manos sobre la mesa. La cirugía fue compleja, pero Clara ha respondido bien. Sin embargo, su voz se quebró levemente. Ha tenido una experiencia conmovedora en la mesa de operaciones. Dijo haber visto a su tía Rosa, quien falleció hace años. Ella le habló, le dio un mensaje. Mis ojos se abrieron con incredulidad. ¿Cómo es eso posible? ¿Qué le dijo? El mensaje fue confuso, pero mencionó que había algo muy importante que Clara necesitaba comprender sobre su vida y su futuro. Ella sintió una luz, una calma durante la cirugía, y parece que conectó con algo más grande que ella misma. La incomprensión se filtró en mi mente como humo en el aire. Algo más grande, ¿qué podía ser eso? Recordé el reciente abrazo que Clara había compartido con su tía, cuando pequeña, antes de que el destino cegara esa conexión. Pero, doctor, ¿significa eso que va a estar bien? El médico me miró fijamente, su expresión era un manto en el que se entrelazaban la compasión y la seriedad. Necesitamos monitorearla. El próximo par de horas son cruciales. Pero lo que Clara experimentó, lo que vio, podría haberla preparado para enfrentar grandes retos, dijo. Esa esperanza se mezclaba con un temor profundo, un temor a que la luz que había iluminado su camino fuera una simple ilusión, una extraña fantasía inducida por la anestesia. De repente, recuerdo la sabiduría de la limpiadora. ¿Y si realmente hay algo atrapado dentro de ella? Algo que no puede ser liberado hasta que podamos comprenderlo plenamente. Vas a necesitar ser fuerte para ella, dijo el médico, como si hubiera leído cada pensamiento que atravesaba mi mente. Las palabras se ataron a mi corazón con un nudo de ansiedad. La vida puede ser caótica, pero también hermosa, y Clara debe hacerse cargo de su historia. Salí de la habitación y volví a la sala de espera. El mundo exterior se vio oscurecido por una bruma de confusión y miedo. Cada rostro a mi alrededor era un eco de dolor y esperanza, y su sufrimiento vivía en mí como una sombra que se negaba a desaparecer. Mis pensamientos regresaron a la figura de arcilla. Tenía una decisión que tomar,
debía hablar con Clara cuando despertara. Una conversación que cambiaría el rumbo de nuestras vidas. Todo a su alrededor era incierto, pero una iluminadora chispa de conexión, la que había sentido durante tanto tiempo, ahora emergía con fuerza. Tal vez sea el momento de liberarme, susurré a la figura, como una promesa que crecía en mi pecho. Algunas horas más tarde, cuando la sala volvió a llenarse de murmullos y respiraciones entrecortadas, me llegaron ecos de risas infantiles a través de los pasillos. Eran niños en el área de pediatría. Inmediatamente, pensé en Clara y en cómo había vivido en un universo paralelo al de los adultos, donde la risa aún tenía poder sobre la tristeza. Recordé sus historias, sus sueños y esa luz que siempre parecía seguirla. Fue entonces que me encontré cara a cara con una niña que, a pesar de sus suaves trenzas doradas y su pequeña camiseta de dibujos animados, llevaba en su sonrisa la madurez del sufrimiento. Se acercó titubeante, como si hubiera visto algo que la conectaba conmigo. Mi mamá dice que hay luces en la oscuridad. Que siempre hay luces, pero nosotros solo. Necesitamos saber dónde verlas, dijo, su voz clara y tierna. ¿La tuya también lo vio?, le pregunté, la conexión fluyendo entre nosotras como un susurro celestial. Sí, y ella me dijo que no tenía miedo. Que lo único que importa es amar. Y que siempre voy a estar conectada a las luces, aunque estén lejos, afirmó la niña. En ese instante, una oleada avasalladora de amor y solidez inundó mi ser. Las palabras de la niña resonaron con la revelación que había estado buscando, la conexión, el amor, la luz. Todo giraba alrededor de lo que somos y de cómo enfrentamos nuestras batallas. Fue en ese momento que supe que, independientemente de los desafíos que Clara enfrentara, había un camino que conducía hacia el amor y la esperanza. Y aunque el futuro seguía siendo incierto y lleno de incógnitas, decidí que defendería ese camino con cada fibra de mi ser. Mientras me adentraba nuevamente en la sala de operaciones, el peso de la figura de arcilla en mi regazo se volvió un recordatorio tangible. Algo grande nos aguardaba, y ambas estábamos listas para descubrirlo. Pero justo cuando la puerta se cerró detrás de mí, una alerta proveniente del monitor resonó en el aire como un grito desgarrador, y el latido de mi corazón se detuvo ante la perspectiva de lo que podía venir. El sonido agudo del monitor se convirtió en un eco ensordecedor que retumbaba en mi cabeza, y el mundo a mi alrededor se volvió gris. Mi corazón parecía flojo, incapaz de seguirle el ritmo al torrente de miedo que me invadía. Podía sentir cómo el tiempo se dilataba, cada segundo tornándose un ladrillo pesadísimo que se añadía a la carga sobre mis hombros. Los enfermeros comenzaron a moverse con rapidez, sus rostros inmutables como si atravesaran una tormenta que solo ellos podían ver. Mi mirada se centró en la figura de Clara a través de las ventanas de cristal. Su cuerpo delicado estirado sobre la cama, con los tubos y monitores rodeándola, como si el mundo real hubiera decidido apresarla en un capullo de tecnología y ciencia. En el silencio de mi mente, un grito desgarrador brotó. No, por favor. No te la lleves. Fue entonces, en esa oscuridad abrumadora, que apareció la limpiadora, su presencia desentonando con la prisa del caos a mi alrededor. La reconocí por su energía tranquila, casi mágica, como si en medio del torbellino ella fuera un faro. Se acercó a mí, sus manos secas me ofrecieron un espacio donde resguardarme. A veces, la luz más intensa no es la más obvia. A veces, se esconde en los rincones más oscuros, murmuró con una sonrisa serena. No puedo perderla, le respondí, la angustia llenando cada palabra que se deslizaba fuera de mi boca. Ella tiene tanto que vivir. La limpiadora me miró a los ojos, y algo en su mirada fue como un bálsamo. Hay verdades que resuenan en los corazones. Lo que Clara vio, la conexión que hizo, no es para ser olvidada, ni desechada. Los mensajes que vienen de la luz son más poderosos de lo que crees. Debes confiar en eso. Las palabras se implantaron en mi corazón como una semilla, y en medio de la tormenta, comencé a buscar de nuevo esas luces que los niños mencionaban, esa misma luz que Clara había encontrado. ¿Y si no es suficiente? ¿Y si está atrapada en un lugar del que no puede escapar? Todo pasa por una razón, dijo, como quien lanza un hilo de esperanza en el aire. La vida, incluso en su dolor, es una enseñanza constante. Luego, su rostro se oscureció al recordar algo. Recuerda lo que te dije, y cuando Clara despierte, bríndale tu luz. Mis pensamientos se agolpaban a toda prisa. Lo que significaba brindarle mi luz abarcaba mucho más que simples palabras. Era un desafío emocional, una promesa a mí misma de actuar. Pero antes de que pudiera absorber todo esto completamente, un grupo de médicos irrumpió en el espacio donde estaba Clara. Las alarmas seguían sonando, y la intensidad se disparaba. Con el corazón en un puño, me dirigí a la enfermera más cercana. ¿Qué está pasando? Su ritmo cardíaco ha aumentado notablemente, explicó ella mientras se movía rápidamente, verificando otros monitores.
Estamos haciendo todo lo posible, el tiempo parecía distorsionarse, y las sombras de mis pensamientos volvían a arrastrarse, mientras un sentimiento de impotencia se apoderaba de mí. Dame solo un segundo más con ella, imploré, cada palabra pesando más que la anterior. Lo siento, me dijo la enfermera con voz suave pero decidida. No podemos permitir que interfieras, pero yo sabía que debía estar a su lado. En un instante de desesperación, rompí la barrera de la razón y, con un impulso casi instintivo, me acerqué a la cama. Susurré el nombre de Clara, dejé que mi voz fluyera como un abrazo en ese espacio tan lleno de incertidumbre. Eres más fuerte de lo que imaginas, siempre has sido así. La luz que llevas dentro puede atravesar cualquier oscuridad. Estés donde estés, busca esa luz. Fue entonces cuando un destello de vida pareció atravesar su rostro. Un parpadeo, una reacción a mis palabras. Los monitores emitieron una nueva alerta, pero el caos comenzó a disiparse. La limpiadora, que había estado observando en silencio, sonrió suavemente. Ahí está, murmuró. A veces, el amor es el faro más potente, pero cuando estuve por soltar un suspiro de alivio al ver que Clara comenzaba a mostrar señales de respuesta, las luces del equipo empezaron a parpadear, y un oscuro presentimiento se apoderó de mí. Sin previo aviso, me encontré mirando a la limpiadora que ahora tenía una expresión seria. Debes prepararte, lo que viene podría ser un desafío mayor a todo lo que has conocido. Su advertencia quedó grabada en mi mente cuando el aire se volvió tenso, la atmósfera cargada de una incertidumbre que brotaba del fondo de la situación. En la distancia, escuché un grito desgarrador que venía del quirófano, otra alerta en un mundo donde la salud y la vida se luchaban a muerte. Justo cuando estaba a punto de entrar en pánico, escuché un susurro familiar, directamente de Clara. Mamá, resonó en el aire, y el eco de su voz cruzó las líneas del tiempo y el espacio. Fue una invocación potente, un lazo que nos uniría en el camino incierto que se avecinaba, pero mientras me lanzaba hacia ella, las luces se apagaron de golpe, y un silencio ominoso envolvió la habitación. La oscuridad me engulló, como si todo lo que había construido con amor y esperanza estuviera al borde de desmoronarse. La oscuridad era densa, un manto pesado que oprimía mi pecho y acechaba mis pensamientos. La ausencia de las alarmas y los murmullos del hospital se convirtió en un eco vacío, interrumpido solo por el sonido sutil de mi respiración, que sonaba descontrolada. En este abismo, la figura de Clara brillaba en mi mente como un faro, pero el terror del momento la sombría bajo un velo de incertidumbre. Clara, murmuré, la palabra flotando en el aire gris, como un intento desesperado por romper el silencio. De repente, la oscuridad fue atravesada por un tenue resplandor, como si el universo diera un destello de esperanza. Me volví hacia la limpiadora, que parecía haber estado esperando ese momento. Tu voz, me instó suavemente, es el hilo que puede guiarla de regreso. Volví a concentrarme, mis manos temblando al tratar de aferrarme a la posibilidad de que mis palabras pudieran ser la luz que Clara necesitaba. Eres mi razón, Clara. Te necesito, seguí hablando, cada frase una entrega sincera de amor. El mundo es más bonito contigo. Eres la risa en los días grises, y quiero verte bailar de nuevo, mirar las estrellas y soñar con todas las posibilidades que te esperan. A medida que hablaba, me inundaba un tornado de emociones. La impotencia se mezclaba con un amor incondicional que temía no ser suficiente. Hay tanto por vivir, tanto por explorar juntas. ¿Recuerdas el verano pasado, cuando caminábamos por la playa y reíamos sin parar? Quiero crear más recuerdos como ese. El luminoso destello se intensificó, y el eco de su nombre resonaba en mi mente. Tú y yo podemos enfrentar cualquier cosa, querida. No te sientas sola. Siempre estaré aquí, incluso en la más profunda oscuridad. Rememorar esos momentos felices podría haber sido sencillo, pero en medio de la angustia y el caos, conecté todavía más con el amor que sentía por ella. Por favor, Clara. Cada segundo cuenta, da un paso hacia la luz. No te rindas. Los sonidos del hospital regresaron de golpe, como un torrente de agua que arrastra todo a su paso. Las luces titilaron en un intento de retornar a la vida, y el sonido del monitor volvió a cobrar fuerza. La limpiadora aún permanecía a mi lado, su mirada ahora llena de fuerza y aliento como si compartiera mi lucha. No sabía cuánto tiempo había pasado, pero dentro de mí surgió una oleada de resolución. En un momento de reflexión, entendí que no solo debía ser fuerte por Clara, sino que esa fuerza debía nacer también de la aceptación de lo que tenía que enfrentar. Aún así, el afán por protegerla era un fuego que consumía cada rincón de mi ser. Nunca te dejaré, aseguré, sintiendo como la esperanza se entrelazaba con la angustia. Recuerda nuestra promesa, siempre juntas. El monitor comenzó a sonar de nuevo, pero esta vez, no era una alarma. Era un patrón, un pulso rítmico que parecía sincronizarse con el latido de mi corazón. Antes de que pudiera procesar qué estaba ocurriendo, dejé que una risa brotara de mis labios,
un sonido inesperado en ese entorno sombrío. Sin embargo, al mismo tiempo, un escalofrío recorrió mi espalda ante la duda de si esa risa era prematura. El pulso continuaba y, en un instante de lucidez, me giré hacia la limpiadora. ¿Qué se supone que tengo que hacer ahora?, pregunté, la vulnerabilidad tiñendo mi voz. Y si esto no es suficiente, confía en el amor y en la luz que llevan dentro, me respondió ella, y algo en su mirada me hizo reflexionar sobre mi propia fe. Así es como se encienden los caminos. A veces, también debemos dejar que el universo nos sorprenda con lo inesperado. Mientras me rodeaba una atmósfera eléctrica, la puerta de la habitación se abrió de golpe y un grupo de médicos entró con urgencia, sus rostros tensos, en una danza que resonaba con la gravedad de la situación. Necesitamos preparar a la paciente para un procedimiento de emergencia, anunció uno de ellos. El aire se volvió a espesar, y el pánico se agazapó nuevamente en mi pecho. La limpiadora alzó la mano hacia mí, como si quisiera ofrecerme un último sutil empujón. Recuerda. Solo el amor puede cruzar estas sombras, susurró antes de desvanecerse en el fondo de la habitación una presencia mágica, pero misteriosa. Clara, grité, mientras la trasladaban. Mi corazón latía desbocado, pero en ese momento, una idea se instaló en mi mente como un faro brillante. La luz que había mencionado la limpiadora estaba alineada con mi amor, y al ser parte de todo esto, el eco de mis palabras y recuerdos se podía entrelazar con el inmenso deseo de que Clara luchara, y así, en medio del miedo y la sombra, me encontré lista, conforme a enfrentar lo que viniera. Pero cuando creía que podría encontrar la calma, el monitor emitió un pitido agudo y angustiante, un último grito de advertencia que me dejó helada. Una gran aparición iluminó la habitación en un parpadeo antes de que la oscuridad volviera a engullir lentamente todo. Mi mente se llenó de preguntas, y con la pérdida de visibilidad, me di cuenta de que había un camino delante de mí marcado por la incertidumbre. En el eco de la habitación vacía, una nueva voz parecía llamar. Clara no había terminado de hablar. El eco de la incertidumbre se transformó en un torbellino de emociones mientras la oscuridad me envolvía. Me encontraba atrapada en un laberinto de miedo y desesperación. Fue entonces cuando el sonido familiar, ese delicado murmullo que había escuchado antes, resonó en mi mente. Mamá. Era Clara, su voz, suave y serena, atraviesa el abismo. La oscuridad no podía contenerla, este susurro se convirtió en una oración, un latido colectivo que me llenó de fuerzas. Con cada palabra que resonaba en mi cabeza, supe que la conexión no estaba perdida. Me levanté del suelo donde había caído, dejando atrás el caos y la desesperanza. Recordé lo que la limpiadora había dicho, el amor y la luz eran las armas más poderosas. Clara, estoy aquí, murmuré como un mantra. Nunca me he ido. Las imágenes de Clara, su risa, su energía infantil, llenaron mi mente y la figura de arcilla pasó de ser un símbolo de esperanza a un faro de luz tangible. La mantuve firme entre mis manos, deseando con todo mi ser que ella sintiera mi amor, que lo percibiera incluso a través de la oscuridad. Los monitores comenzaron a emitir un nuevo ritmo, una secuencia inesperada que palpitaba en mi pecho como una llamada. El impacto de sus signos vitales resonaba como un mantra sagrado. Clara debía regresar. También recordé que a veces, cuando se apagan las luces, es cuando las estrellas brillan con más intensidad. De repente, la oscuridad comenzó a despejarse. La figura de Clara se materializó en mi mente con toda su vitalidad. La vi a través de un velo de luz resplandeciente, su luz brillando desde adentro, un fuego sagrado que había permanecido oculto todo este tiempo. Y en ese instante de revelación, comprendí que el destino no era algo que ocurría por casualidad. Había sido construido con cada abrazo, cada risa, cada lágrima compartida. Clara, despierta, imploré, casi en un grito. Eres más fuerte que esto. Hay una luz en ti que no puedes ignorar. Mientras pronunciaba estas palabras, el mundo a mi alrededor comenzó a cambiar, el hospital dejó de ser un lugar frío y existencial. Las luces titiladas, los murmullos de los médicos y enfermeras se convertían en un sencillo eco de la esperanza que estaba floreciendo entre nosotros. El amor que llevé dentro de mí creció y se expandió, iluminando cada rincón de la habitación. Un destello emergió de la figura de arcilla, y en el instante en que ese brillo golpeó los límites de mi conciencia, sentí que Clara respondía. Era un eco, un reflejo de nuestra conexión, y antes de que pudiera abrazar la idea completamente, el monitor comenzó a emitir un sonido claro y firme, un signo de que ella estaba ahí, volviendo de la delgada línea entre la vida y la muerte, y de repente, sucedió lo que pensé que nunca podría. Clara abrió los ojos, y en su mirada encontré una luz resplandeciente. Mamá, murmuró, su voz atravesando la oscuridad como un faro de esperanza. Te estaba buscando. El tiempo se detuvo en ese momento. Todo el dolor, el miedo y la angustia se desvanecieron en un suspiro compartido. Era como si todo el universo conspirara para que volviéramos a estar juntas,
unidas nuevamente por el lazo indestructible de amor que habíamos cultivado durante años, sin poder contener mis lágrimas, me incliné hacia ella, abrazándola con una fuerza que temía no tener. Siempre estaré aquí, Clara. Siempre estaremos juntas. Mientras nuestros corazones latían al unísono, supe que esa luz que tanto había buscado no solo guiaba su camino, sino que también iluminaba el mío. Había aprendido que el verdadero poder reside en la conexión que compartimos, una conexión que puede atravesar cualquier oscuridad, y entre susurros de amor y promesas silenciosas, sentí que el amor era, al final, la luz que nunca se apaga. La figura de arcilla, ahora brillante e intensa, centelleaba en nuestras manos como un símbolo eterno de lo que habíamos conquistado juntas aquel día. Comprendí que a veces, en los momentos de mayor oscuridad, es cuando más fuerte brilla nuestra luz interna. Y. Así, mientras abrazaba a mi hija, me di cuenta de que el verdadero viaje apenas comenzaba, una travesía que nos conduciría a un futuro lleno de promesas brillantes y sueños por cumplir, todo guiado por el amor que ha perdurado a través del tiempo. Siempre habrá luz, incluso en los momentos más oscuros, repetí, pero esta vez, sabía que era la verdad.